Sí, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejes, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo puedo ser viendo mi corazón? Me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Cuando me alegro, me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy completo en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Vamos, puedes adorarle, levanta tus manos. Sí, Señor, te adoramos esta tarde. Vamos por levantar un clamor.
Vamos con tus palmas. Hola Iglesia IE, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí en una reunión más en vivo. Qué alegría poder verlos conectados y qué hermoso tiempo de adoración y de alabanza, de las últimas de las reuniones presenciales que tuvimos aquí en casa. Pero no dudamos que cuando todo regrese a la normalidad será aún más increíble los momentos de adoración y alabanza que tendremos juntos en un mismo sentir. Te esperamos con ansias poder verte regresar aquí a tu casa IE. Si es la primera vez que nos visitas, yo te invito a que nos escribas un mensaje o dejes un comentario mencionándolo. Nos encantará saludarte y hacerte sentir súper especial, hacerte sentir parte de casa y de nuestra familia IE.
Yo te invito también a que dejes en tus comentarios un emoji color rosa para saber que nos estás viendo en familia. Te invito también a que no te desconectes y que dispongas tu corazón al mensaje que Dios tiene preparado para bendecir tu vida. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Damos gracias a Dios por este día que para nosotros es especial, es domingo, día de el Señor, y podemos nosotros alabarlo. Así es que gracias a Dios por cada tiempo que nos das de alabar, de glorificar su nombre. Estamos contentos, sí, porque todos los días Dios está con nosotros. Así es que allí en casa te saludamos y vamos a considerar el tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Nos da gusto que estés conectado. Yo espero que esta palabra sea una palabra que bendiga, que edifique, que toque tu corazón, tu vida, y que podamos juntos continuar juntos a pesar de las cosas que estén sucediendo, pero saber que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero llevarte a un pasaje que está en el libro de los Hechos, y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículos del 29 al 31, ¿sí? Así es que ahí donde estás en casa, toma tu Biblia o tu celular, porque también ya las Biblias están en el celular. Y bueno, vamos a iniciar con este mensaje y con estos versículos. Amén. Entonces vamos a leer versos solamente del 29 al 31 del libro de los Hechos. Dice la palabra de nuestro Dios en estos versículos. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bien, vamos a hablar acerca de del tema sigamos creyendo, o podríamos decir sigamos creyendo con fe, aunque fe es creer, ¿verdad? Pero vamos a hablar de seguir creyendo. Vamos a orar y para dar inicio. Padre, eres maravilloso. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este espacio, te damos gracias por tu gloria que está en nuestras vidas, tu gloria que desciende en cada lugar, en cada hogar, Padre, conforme a tu voluntad de bendecir las familias, de bendecir nuestras vidas como iglesia local. Mi Dios, queremos pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra, que seas tú en tu Espíritu Santo que habitas en nuestras vidas, Señor, el que haga su obra, Padre eterno, conforme a nuestra necesidad. Toca los corazones, Padre. Creo que tenemos mucha necesidad de ti y que tú conoces exactamente, Señor, todo nuestro corazón, y de acuerdo a ello tú estarás obrando en esta tarde, Señor. Padre, pedimos porque se cumpla tu propósito y tu plan en la iglesia local, en la iglesia en casa, Señor, en cada hogar. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, les decía que vamos a hablar acerca de sigamos creyendo o sigamos creyendo en fe, para que podamos nosotros no dejar de creer. Bien, lo primero que voy a decirte es que en el proceso de los años, entre más vemos los sucesos que estamos viviendo, como hoy la pandemia
en el proceso de los años, en donde podemos mirar a una iglesia que hoy no puede reunirse en el lugar que es el templo, cuán importante es para nosotros como pastores poderles ayudar y traer una palabra que bendiga sus vidas. Pero bien es cierto que si hablamos de la fe, es muy notorio mirar en el creyente el concepto que se mantiene de fe. Y muchas veces cuando decimos que somos hombres de fe, nos basamos solamente en el fundamento de haber creído en Jesucristo, poner nuestra fe en Jesús para salvación. Y no está mal, así es realmente. Sin embargo, pareciera que esto solamente es suficiente y no necesitamos más. Déjame decirte que hay otra aplicación de nuestra fe de acuerdo a la palabra que vamos a estar mirando hoy, que es precisamente el no dejar de creer que por medio de la fe podemos mirar el poder de Dios en la sanidad divina. O también quizás en saber que no podemos dejar de pensar en la fe en cuanto a la aplicación de los dones espirituales. A veces nos conformamos con estar solamente diciendo, sí, yo soy un hombre de fe porque soy salvo, creo en Jesucristo, pero realmente la fe también va mucho más allá. Yo podría pensar en que es necesario que toda la iglesia aprendamos a tener una fe integral, podríamos decir de esa manera, ¿sí? Porque es preocupante que no se le esté dando el lugar a lo que el Señor nos dice que por fe podríamos recibir. Y si sabemos que el Señor expresó esas palabras para nosotros, para nuestras vidas, lo dejó escrito en su palabra, es porque tú y yo hoy podemos también participar de esto. Así es que muchas veces solamente tenemos un concepto de fe en cuanto a salvación por haber creído en Jesús. Sin embargo, lo que el Señor quiere es que tú y yo tengamos un concepto de fe integral que podemos aplicar a diferentes áreas de nuestras vidas y que es importante que nos mantengamos en ello. Bien, entonces quisiera, para expresarme o tratar de darme a entender, clasificar de esta manera la fe también. Yo podría llamarle en 3 áreas o en 3 niveles de fe. Solo las voy a mencionar porque quiero darme a entender un poco acerca de por qué es que tengo que hablar de este tema de la fe y cómo es que mucha gente y ahora muchos cristianos también de la iglesia, no solamente la iglesia local, sino las demás iglesias o los cristianos y el pueblo de Dios, no puede mantener la fe para otras áreas, solamente para la salvación. Entonces yo puedo integrar o clasificar en 3 niveles o en 3 áreas nuestra fe. La primera es el nivel de fe que es para salvación. La segunda es un nivel de fe para ver milagros, para ser sanados. Y la tercera es un nivel de fe para usar los dones espirituales. De acuerdo a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, encontramos cómo es que la Escritura dice, hablando de la salvación, porque por gracia sois salvos. Pero dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es que lo primero que decimos, lo que yo puedo clasificar como la primera área o el primer nivel de fe, es para salvación. Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es que todos nosotros somos salvos y lo entendemos bien, que por medio de haber puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, recibimos la salvación de nuestras almas. Todo lo que compete a la salvación fue realizado por nuestras vidas y hoy estamos aquí atendiendo el llamado de nuestro Dios de reunirnos también y no dejar de reunirnos. Pero también es cierto que dice la palabra de Dios, por ejemplo en Marcos 16, versículos del 15 al 18, hablando de la fe, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen.
en el verso 17. Ya sabes que esto es parte de lo que conocemos como la Gran Comisión. Pero en el Evangelio de Marcos especifica algo necesario que tú y yo necesitamos creer también. Y estas señales seguirán a los que creen. Te decía en el principio que fe es creer. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. Y en el verso 18 específicamente también dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y muchas otras cosas más que Dios nos dejó a nosotros para que pudiéramos nosotros creer y poder mirar cosas que Dios quiere estar haciendo en el tiempo de hoy también, como es sanar a los enfermos a través o mediante la imposición de nuestras manos. Quizás tú te preguntes, porque esto es algo que hoy se está mirando, el pensar o el creer que esto de la sanidad divina solamente se quedó para la iglesia primitiva, pero que hoy no se puede seguir dando porque Dios usó esas obras para que la iglesia pudiera conocer más de Dios y fuera salva el pueblo de Israel, porque no creían. Sin embargo, la instrucción de estos versículos van junto con lo que es la gran comisión, que es vayan, hagan discípulos, la instrucción del Señor Jesús, porque les fue dada antes de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, a los discípulos, a los apóstoles. Y sabes una cosa, que si esto fue para que nosotros hoy compartiéramos el evangelio, para que pudiéramos hoy discipular, para que pudiéramos llevar a cabo el acto del bautismo en agua en las personas, esto no lo podemos quitar porque va junto, va anexo con. Entonces, cuando hablamos de que además de evangelizar, hacer discípulos y también bautizar a las personas, y junto a esto Marcos dice que podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán, entonces está hablando de la iglesia de hoy, está hablando de todo creyente en Jesucristo, y estoy hablando en general. En general todos podemos hacer eso porque la palabra nos fue dada para orar por los enfermos poniendo las manos para que ellos sean sanados. Pero esto implica tener fe. Fe es creer, decíamos. Y si nosotros hemos creído, entonces puede ser que pongamos las manos sobre los enfermos en un tiempo de oración y Dios traerá sanidad. ¿Por qué? Porque creemos. Pero tal parece como si esto hubiese disminuido de la iglesia, como si hubiese disminuido de la vida cristiana. Ya no queremos poner manos porque de repente no hay sanidades, pero el hecho de que no se den sanidades cuando oremos o cuando pongamos manos, no quiere decir que esta palabra no es válida para el tiempo de hoy. Tú y yo tenemos que practicar lo que el Señor nos dice y nos habla. En más de una ocasión es posible que veas la mano de Dios y las sanidades en las personas se den. Pero no podemos quitarla de la palabra ni quitarla de nuestras vidas, porque es una palabra para nuestro tiempo, es una palabra para nosotros. Por eso en el libro de los Hechos que leímos al principio, dice la palabra de Dios en los versículos que estuvimos leyendo, el 29, dice la palabra, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, prodigios, dice, y señales. Tres cosas que Dios quiere que nosotros estemos haciendo o que podemos nosotros ver hoy en este tiempo. Y dice la escritura, lo que los discípulos estaban expresando es: mientras nosotros, dice la palabra de Dios, mientras nosotros compartimos la palabra, hablamos con denuedo tu palabra. Les estaba diciendo, los discípulos habían pasado por una situación de que por primera vez se les había llevado a la cárcel. Y la situación era que por haber dado sanidad a un cojo,
de 40 años en promedio que se ponía a la puerta o a la entrada de un templo, y al pedir ellos limosna a los discípulos, los discípulos le dijeron, Pedro y Juan, le dijeron, no tenemos oro, tampoco tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Y entonces le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Cuán importante es que sigamos creyendo en estas palabras. Estos versículos que leímos al principio nos dan dirección. Dice, mientras nosotros predicamos la palabra, mientras hablamos con denuedo es hablar con una resolución, con un valor, con una afirmación de lo que hemos creído. La iglesia necesita hoy hablar con resolución. La iglesia necesita hoy hablar con afirmación. La iglesia necesita estar firme y segura de que el nombre de Jesús, en quien nosotros hemos creído, en estar hablando, porque Él quiere hacer grandes cosas para con nosotros, en nuestro alrededor, en las personas, con su iglesia en Cristo Jesús. Este es el área que se está perdiendo. Todos parecemos que estamos conformes. Bien es cierto, ya tenemos la salvación. Bien es cierto, ya recibimos de Jesús. Ya tenemos esperanza que tenemos que estar. Vamos a poder estar con Jesús. Pero ¿qué en cuanto a lo que tenemos que hacer? Yo creo que las cosas nosotros tenemos que empezar a no dejar de creer, sino a meternos más con Dios. Y dice después de que dice el versículo, mientras nosotros hablamos la palabra, dice la palabra del Señor, mientras nosotros hablamos, dice la Escritura, mientras tú con señales, dice el Señor, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Bien, entonces, mientras yo actúo con valor, con resolución en lo que he creído, al hablar la palabra, al tomar actos que Dios me manda que haga, mientras yo hago eso, dice que el Señor se va a mostrar, dice, Él se muestra con su mano poderosa, sanando, haciendo prodigios y haciendo señales. Dios es el Todopoderoso. Nuestro Señor Jesús expresó que nosotros podríamos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, y es una realidad. Esto es verdad para nosotros y necesitamos continuar, no cesar, sino continuar haciendo lo que el Señor nos ha mandado. No dejes de creer, no dejes de orar por los enfermos, no dejes de imponer manos cuando sea necesario. Hoy en el COVID tenemos que hacer algo. Si es cierto, aunque quizás directamente no podamos poner las manos, pero hagamos algo. Dios nos dirija para que no dejemos de hacer lo que Él nos ha mandado hacer, porque vamos a ver muchos milagros, muchos prodigios y señales que Dios estará haciendo con su iglesia a las personas que lo necesitan. Ellos le pedían denuedo, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Qué importante que nosotros no dejemos de hacerlo, porque nuestra fe se ve afirmada en ello. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, pero dice claramente, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Wow! Qué importante es que nosotros sigamos creyendo en este nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en nombre de quien veríamos las sanidades, en nombre de quien veríamos los prodigios y las señales, en el nombre de Jesús. Ellos hicieron lo que habían acordado, compartieron la palabra, tuvieron el valor de poder hablar de la palabra, del nombre de Jesús. Y Jesús respaldaba todo esto, dice, porque mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Dios quiere seguir extendiendo su mano. Cuando los hijos de Dios
su iglesia, cada uno de nosotros está haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Él sigue extendiendo su mano para hacer señales, prodigios y para hacer sanidades en las personas. Entonces, yo no puedo decir que creo en Jesús y no creer que en su nombre, en el nombre del Santo Hijo de Dios, pueda haber sanidades. Yo no puedo decir que creo en Jesús si no creo en el poder de Jesús en el tiempo de hoy. Hay gente que dice creer en Jesús, pero no cree en las sanidades, no cree en las señales ni en los prodigios. Pero Dios sigue haciendo señales, sigue habiendo prodigios y sigue habiendo sanidades hasta el día de hoy. Jesús hasta el día de hoy sigue extendiendo su mano para poder hacerlo. Él quiere extender esa mano. Solo necesitamos nosotros hacer lo que Él quiere que hagamos. Me gusta este pasaje completo porque habla en un área de cuando nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado, de orar por los enfermos, como en el caso de Pedro y Juan. Al orar por ese enfermo y ver el milagro de sanidad, se levantó el cojo y anduvo. Y por eso es que ellos fueron echados a la cárcel y fueron intimidados. Al estar en la cárcel los sacaron, pero los intimidaron y dijeron: nunca más vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Nunca lo hagan de nuevo. Sin embargo, dice que ellos llegaron con sus hermanos en la fe o con la iglesia, y ellos les dijeron, le contaron lo que había pasado. Pero me gusta porque es precisamente cuando se presenta esta oración: danos el valor para seguir hablando mientras tú sigues haciendo la obra. ¿Sabes qué sucede cuando nosotros estamos dejando que el Señor esté poniendo su mano para hacer sanidades, prodigios y milagros entre las personas? Sucede que Él está confirmando su nombre en las personas a través de la sanidad. Lo que Dios está haciendo es confirmar su nombre. Quiero llevarte solamente antes en los versículos anteriores, en el capítulo 3 de este mismo pasaje de los Hechos, porque habla del mismo suceso o del acontecimiento que se estaba presentando. La palabra de Dios en el versículo 16 dice la Escritura: y por la fe en su nombre, a estos que vosotros veis y conocéis, dice, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por medio que Él le ha dado, dice que Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está diciendo, cuando les empezaron a preguntar ¿por qué lo habían hecho? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Y quién los había mandado? Bueno, pues ellos contestaron esto: que en la sanidad que este cojo había recibido, estaba confirmándose el nombre de Jesús. Así es que a través de nuestro al ir a orar por los enfermos, al creer en los milagros todavía, en cada milagro, en cada obra de manifestación de poder de nuestro Dios, está confirmándose el nombre de Jesús en las personas. Y qué importante es que sea así, porque cuando se manifiesta o se confirma su nombre, cuando se habla de confirmar, hablamos de que es una prueba de lo que hablamos. Hablamos también de que está corroborando lo que nosotros estamos diciendo acerca de Jesucristo, y cuán importante es que nosotros lo sigamos haciendo, porque si hemos creído, Él extenderá su mano y hará las sanidades que se necesitan hoy. Podemos hablar con mayor firmeza del Señor y asegurar quién es Jesucristo. Sabemos algo bien cierto: Jesús es una persona. Por eso podemos nosotros hoy relacionarnos con Él. Por eso Él sigue haciendo los milagros y la obra manifiesta de poder, sanando a los enfermos. Qué importante es que creamos en Él. Entonces, y otra de las cosas que
analizamos en este pasaje también, la pregunta que le hicieron a ellos fue: ¿y con qué autoridad o en base a qué potestad lo hicieron? Hay una sola forma de hacer las cosas. Primero es la fe. Segundo, y como hemos puesto nuestra fe en Jesús, esa fe tiene que sobresalir, porque en su nombre son hechas las cosas. Qué importante es que mantengamos que los milagros de nuestro Señor Jesús son en el nombre de Jesús, porque Él los está haciendo. Y me gusta un pasaje, por ejemplo, ahí en el capítulo 4, en el versículo 21, nos dice ¿por qué? ¿Por qué necesito yo hacerlo? ¿Por qué Dios quiere hacerlo? ¿Por qué necesitamos seguir creyendo? Y dice este pasaje en el versículo 21 del capítulo 4, dice también la palabra de nuestro Dios. Dice, ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Pero escucha cómo dice aquí: porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Gloria a Dios. Qué importante, qué interesante es que en cada acto, en cada manifestación de poder, en cada sanidad, en cada milagro que tú puedes ver, en el nombre de Jesús que sea hecho, hay algo que va a suceder, o hay algo que va a ocurrir, y es que las personas, las gentes van a glorificar a Dios por lo que van a ver. Por eso no pueden cesar los milagros, por eso no puede cesar nuestra fe. Necesitamos mantenernos creyendo. Sin embargo, encontramos que parece como si decreciera la fe, parece como si disminuyera. Y hay algo que me preocupa. Y me preocupa porque lo estamos dejando de hacer. Me preocupa porque estamos dejando de considerar el nombre que es sobre todo nombre. Lo estamos minimizando. Y como decíamos hace un momento, no se está confirmando el nombre de Jesús a través de las sanidades, de los prodigios y de las señales. Pero esto Él quiere hacerlo y usa a su iglesia para que suceda. Entonces viene la pregunta, porque esto es lo que está ocurriendo hoy: ¿cómo andará la fe al final del tiempo de la iglesia? Estamos viviendo tiempos complicados. Estamos mirando cada día más situaciones que se van presentando. La pandemia y muchas otras cosas más que estamos observando. Pero déjame decirte algo. El Señor Jesús expresó estas palabras. Si vamos un poco a Lucas capítulo 21, en el versículo 24, la palabra de Dios nos dice fue una palabra que el Señor Jesús mencionó, y Él dijo lo siguiente. De Lucas 18, versículo 8, el Señor dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando dice cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando del tiempo en el que el Señor Jesús volverá por la iglesia. Sabes, yo no sé si tú lo sepas, solamente lo voy a mencionar porque nuestro tiempo no puede ser muy largo. Sin embargo, quiero mencionarte lo siguiente: hay un tiempo establecido para la iglesia. Desde el tiempo en que el Señor Jesús fue crucificado, resucitó y inició el tiempo de la iglesia, o lo que llamamos la era de la iglesia, hasta lo que llamamos el rapto de la iglesia, que es cuando el Señor Jesús viene en las nubes, toma su iglesia. Hasta ese tiempo se le conoce como la era de la iglesia o la plenitud de los gentiles. Qué importante es que cuando esto se dé, por eso el Señor Jesús menciona estas palabras: cuando venga el Hijo del Hombre en su regreso, ¿hallará fe en la tierra? Habla de la carencia, habla de una duda, de que quizás no esté la fe en las personas como tiene que estar. Por eso necesitamos hoy luchar, por eso necesitamos hoy esforzarnos para seguir creyendo en la fe que es creer. ¿Creer en qué? Creer en Jesucristo, creer en las cosas que a través de Él pueden ser hechas, creer en el nombre de Jesús, porque en su nombre echaremos fuera demonios, porque en su nombre sanarán los enfermos cuando pongamos las manos sobre ellos, porque en su nombre, dice
dice, mientras Él pone sus manos haciendo sanidades, prodigios y señales, nosotros vamos a ver su gloria, vamos a glorificar su nombre y la gente sabrá que Jesucristo es Dios verdadero. Quizás te preguntes qué es la fe. Yo te decía hace un momento, fe es creer, saber. Fe puede ser también saber y esperar que las cosas pueden ser. Hablando de nuestro Dios, que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Fe es saber que lo que Dios dice, eso se hace y Él lo hará, y eso es. Por eso el apóstol Pablo escribe hablando acerca de la fe de Abraham en Romanos 4:17. Él habla acerca de esto diciendo que él, Dios, llama las cosas que no son como si fuesen. Y estaba hablando de Abraham, de sus características, de su situación. Por eso antes de esto está diciendo de Abraham, el cual da vida a los muertos. ¿Por qué de Abraham estaba hablando esto? Porque Abraham era una persona que ya no podía esperar procrear, ni su mujer tampoco, pero sin embargo Dios vio la procreación de Isaac en la vida de Abraham y de Sara. Qué importante es que hay cosas que aparentemente no pueden ser, pero por fe son posibles, porque Dios dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. No podemos dejar de creer, aunque las características parezcan distintas. Dios tiene todo el poder para cambiar las cosas. Dios tiene todo el poder para hacer milagros hasta el día de hoy. Nuestra fe tiene que creer, nuestra fe tiene que ser puesta en Dios, en el poder de nuestro Dios, para que podamos ver las cosas que parecen que ya no son. Aunque estamos sujetos a su voluntad, Él siempre espera que creamos, porque Él puede hacer algo todo el tiempo. Así es que tú sigue creyendo en Dios, sigue esperando en Dios, mantén tu fe firme. Aunque otro diga que no cree en las sanidades, tú sí puedes seguir creyendo, porque el nombre de Jesús no ha cesado y Él sigue manifestando su gloria y su poder en las personas. Por último, la iglesia necesita seguir moviéndose en fe. ¿Sabes una cosa? Para este tiempo, ¿acaso Dios habrá dejado de manifestar su poder? ¿Acaso Dios no puede cambiar las cosas? Bien, es hecha su voluntad siempre, pero tenemos la fe para creer que Él puede cambiarlas. Tenemos la fe para esperar en nuestro Dios, en que por esta pandemia no vamos a dejar de hacer lo que Él nos ha mandado. Ni la pandemia, ni Satanás, ni ningún ser humano tiene que impedir que nosotros sigamos haciendo todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el Todopoderoso, porque Él sigue cumpliendo su promesa de que está con nosotros. Así es que, amada iglesia, que nuestra vida no deje de hacer la obra de nuestro Señor, que nuestras vidas no dejemos de movernos en fe para venir a Él, para hacer la obra que Él nos manda que hagamos. Hay muchas cosas que Él va a estar haciendo, pero la iglesia necesita mantenerse en fe. Avancemos, es necesario seguir avanzando, es necesario seguir trabajando, es necesario seguir orando por los enfermos. Cree, porque al que cree todo le es posible, porque el nombre de nuestro Dios tiene que ser glorificado, porque a través de la fe en los milagros, en las sanidades, el Señor Jesús está confirmando su nombre en ello. Dios quiere que nos mantengamos en fe, que tu fe se esté moviendo para continuar, que no te estanques, que no te estaciones, que no te detenga la pandemia para hacer lo que tienes que hacer. Si Dios quiere usar tu vida, si Dios quiere hacer algo en ti, si Dios quiere manifestar
su poder en ti, en tu familia, en tus hermanos, en tu trabajo, en tus compañeros, en tu vecino. Tú sigue trabajando para Dios, porque esa fe no puede cesar, porque vamos a ver cosas grandes que Dios prometió que Él haría, porque no solamente recibir la salvación, sino también la autoridad para actuar con poder en fe y que las cosas sucedan. Si la iglesia se encuentra siempre y permanece, y la iglesia sabe que no puede desistir, continuemos, amada iglesia, avancemos. Es importante, es necesario que lo hagamos. Dios es el Todopoderoso. Mantente en fe. Si te costara trabajo mantenerse en fe, dice Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe. Así es que no desistas. Si en algún momento no puedes creer o has dejado de creer, empieza a mirar a Jesús, empieza a pedirle a Jesús, empieza a saber que en su nombre son posibles todas las cosas, porque Él ha prometido que haría extender su mano para hacer sanidades, prodigios y señales. Iglesia, vamos a orar, pero no te detengas. Sigue creyendo. Aunque el tiempo en que hemos estado orando por esta pandemia no se ha detenido, tú no te detengas tampoco. Sigue dando la batalla de la fe. Sigue creyendo en que las personas pueden ser sanadas, porque Dios puede sanarles. Sigue orando y clamando a Dios por esta situación, por cada persona, por tu casa, por tu familia. Ten fe en que Él te guardará. Ten fe en que Él te sostendrá. Ten fe en que Él proveerá. Ten fe, amada iglesia. No dejes de creer. Muévete en esta fe. ¿Por qué no oramos y así como estás ahorita en casa, pudieras levantar tus manos mirando al Maestro, a Jesucristo, para no dudar, sino para permanecer creyendo, para creer que las cosas van a cambiar? Dile: Señor, yo creo que tú me has guardado y me vas a seguir guardando. Tú eres el que está conmigo. Extiende tu mano sobre toda persona que ha sido afectada por este virus o pandemia. Extiende tu mano sanadora sobre ellos. En el nombre de Jesús sean sanados. Nuestra casa, nuestra familia, extiende tu mano sobre nosotros para hacer el prodigio o las señales del cuidado que puedes tener al cubrirnos. Creemos en tu poder, creemos en el nombre de Jesús y pedimos para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean hechas todas estas cosas. Padre, a cada persona en el lugar en donde esté, Señor, en cada estado de la república, aun si alguno estuviese conectado de otro país, yo te pido para que tu mano se extienda sobre ellos. Si alguno estuviese enfermo o tuviese el contagio, sánale, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos por ellos. Hay milagros y prodigios que tú vas a estar haciendo, pero nosotros al mirar tu obra en cada persona, porque sabremos cuando tú has hecho algo, Padre, dice tu palabra que glorificaremos tu nombre. La gente, Señor mi Dios, cuando miró a este cojo andar, dice que glorificaban a Dios. Señor, así nuestras vidas puedan glorificarte a través de las obras grandes que te mantienes haciendo en nuestra iglesia, en nuestras familias, en cada hogar, en cada cristiano, Padre. Y cada uno de nosotros sigamos avanzando en nuestra fe, no dejando de creer. Tu poder se manifieste grandemente en nuestras vidas, oh Señor. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos.
Gracias por esta palabra. Queremos seguir creyendo, Señor. Sé que seguiremos creyendo como iglesia. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Confirma tu nombre en cada vida, en cada uno. Padre, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Dios eterno. Amén. Dios los bendiga. No pierda la fe. Parece que los tiempos que se vienen, hay gente que como que duda, pero no dudes. Sigue creyendo. Dios los bendiga y voy a dejar el lugar. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Qué hermosa e impactante palabra nos dio nuestro pastor y lo que ha preparado Dios para nuestras vidas. Y yo te invito a que sigamos adorando a Dios con todo nuestro corazón a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Si las bendiciones de Dios no paran, que nuestras ofrendas y nuestros diezmos tampoco lo hagan. Depositemos toda nuestra confianza en Dios, quien es nuestro ayudador, como lo dice Hebreos 6:13, si no me equivoco. Y yo te invito a que apartes tu ofrenda y tu diezmo, que seas muy generoso con lo que vas a entregarle a Dios hoy y declares para tu vida en el nombre de Jesús bendición, que declares abundancia, que Dios está contigo, que es tu ayudador y que no debemos temer porque Él será siempre nuestro proveedor. Yo te invito, si es de tu confianza o de tu agrado, cerrar tus ojos, que te pongas cómodo y le des gracias a Dios por todas sus bendiciones. Quiero hacer una oración muy especial por ti y pedirle a Dios que ponga confianza en tu corazón. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tu gracia y tu misericordia siguen siendo con nosotros, aún en la prueba que nos estás haciendo pasar. Gracias, Señor, cada momento, Padre, que nos haces vivir. Yo te pido, Padre, que proveas cada hogar, Señor, que bendigas cada empleo, Señor, y cada familia representada, Señor, que suplas todas nuestras necesidades. Confiamos, Padre, en que tú serás siempre nuestro proveedor y que nunca nos hará falta nada. En el nombre de Jesús, amén. En pantalla estarán apareciendo los datos de la cuenta para que hagas tu aportación vía depósito o transferencia, de la manera en que tú puedas hacerlo. Y no olvides mandar un mensaje al número de la iglesia para registrar tus datos y así poder estar orando por ti. Damos este tiempo para dar los avisos. Recuerda conectarte el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde, el viernes en el mismo horario a las 7 de la tarde y el día domingo de servicio general en punto de las 12 de la tarde. Te recordamos que habrá Santa Cena, así te invitamos a que te prepares para poder tomarla con tu familia. Nos dio muchísimo gusto que te conectaras y poder leerte. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Dios te bendiga.